Gracias amigos y hermanos que están con nosotros. Bueno, Iglesia Cristiana Durazno, congregada este domingo, donde estamos alabando a nuestro Dios, y en esta hora vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 15 y vamos a tener una lectura en versículo 20 al 28. 1 Corintios 15, versículo 20 al 28. Vamos a tener una lectura allí y estamos hablando de la resurrección. Y dice así la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Un poquito complicado, pero vamos a ir deshuesando, ¿verdad? Sacando pedacito por pedacito para poder entender este pasaje. Gracias por estar orando por mí, ¿verdad? Para poder entender y que Dios me dé la sabiduría y me dé el entendimiento para entender y poderlo explicar. No solamente entender, sino que explicarlo después. Y bueno, y que también Dios le dé la sabiduría a ustedes también para entender lo que dice en su palabra. Y el tema que vamos a tratar hoy es el plan de la resurrección. El plan de la resurrección. Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo. Bueno, también este plan era la resurrección de Cristo. Y vamos a estar mirando su plan. Vamos a mirar la introducción el domingo pasado para entender. Estuvimos mirando el resultado de negar la resurrección. ¿Se acuerda que estuvimos mirando cada versículo, del versículo 12 al 19, los resultados de negar la resurrección? Los mismos corintios estaban predicando el Evangelio, predicaban la resurrección de Cristo, pero ellos estaban dudando de la resurrección de los seres humanos. Versículo 12. Entonces Pablo comienza a enseñar que Cristo no solo es Dios, sino también hombre, y Él resucitó de los muertos, y se niega que los hombres no resucitan. Entonces el Señor Jesucristo no resucitó. El Señor Jesucristo era un hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y ellos estaban, la iglesia estaba dudando de la resurrección de los hombres. Entonces Pablo dice, si los hombres no resucitan, Cristo no resucitó. Versículo 13. Si el Señor no resucitó, nosotros y todos los hermanos de ahora y el pasado estamos perdiendo el tiempo. Y ellos perdieron el tiempo y nosotros también. Hablando de un hombre que fue vencido por la muerte. Versículo 14. Si el Señor no resucitó, seguimos a un mentiroso y nosotros también somos mentirosos, ¿verdad? Repitiendo a un falso Cristo, y Él también sería un mentiroso. ¿Por qué? Porque Él prometió que era la vida. Yo soy la vida, dijo Él. Nadie me quita la vida, sino yo la pongo y la vuelvo a tomar. Bueno, tengo este poder que me dio de mi Padre, lo dijo Él. Y si Él no resucitó, sería un mentiroso. Versículo 15. Entonces, como dije anteriormente, si el Señor no resucitó, no hay esperanza para nosotros. Estamos enemistados con Dios, no tenemos perdón de pecado. Versículo 16 al 17. Vemos que todos los hombres y mujeres de fe en Hebreo 11, todos fueron muertos en vano, y todos murieron. También los primeros cristianos, todos los que murieron quemados, mártires. Si no hay resurrección de los muertos, todos, los apóstoles, todos sirvieron en vano. Versículo 18. Y todos los creyentes seguidores de Cristo seríamos dignos de lástima, pobres, como vimos la otra vez, ¿verdad? Y como vemos, lamentablemente, que el mundo, en nuestra ciudad, el sábado andaban con una estatua, ¿verdad? Y andaban paseando y adorando, ¿verdad? Y uno mira a esa pobre gente adorando una piedra, una cosa muerta. Bueno, también si Cristo no hubiese resucitado, también seríamos nosotros dignos de lástima.
adorando a un Dios muerto. Bien, pero Dios tenía un plan en la resurrección de su Hijo, y es lo que vamos a analizar, como dije hoy, cuál era el propósito de la resurrección de Cristo para Dios. ¿Cuál era el propósito? Bueno, 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Uno de los propósitos de la resurrección de Cristo era que para los creyentes que vivieran antes del ministerio terrenal del Señor, con la resurrección de Cristo, ellos también resucitarían en un cuerpo resucitado. Pero las primicias era Cristo. ¿Qué quiere decir las primicias? El primero. Pero también los judíos tenían una fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Ah? Y esa fiesta era una ofrenda de los primeros frutos. Era una dedicación bíblica de gratitud ordenada por Dios. Era una fiesta que hacían los judíos en forma de gratitud a Dios. ¿Ah? Los primeros cultivos, las primeras, los primeros frutos, gracias por los primeros frutos, y también los primeros terneros, todo eso lo llevaban a Dios, ¿verdad?, en forma de gratitud, y eso lo manda en Levítico 23, 9 al 14. Levítico 23, 9 al 14, ahí tiene la orden de Dios, de parte de Dios, donde los israelitas entregaban al sacerdote lo primero y lo mejor de la cosecha de primavera, reconociendo a Dios como el proveedor y dueño de la tierra. ¿Ah? Eso es lo que tenían que reconocerlo ellos. ¿Y cómo lo reconocían? Llevando las primicias, los primeros frutos. Entonces, ¿cuándo se celebraba? Se celebraba durante la fiesta de la Pascua, simbolizando confianza y consagración de la producción. Bueno, yo voy a dar lo primero a Dios. Yo sé que si yo le doy lo primero a Dios, Dios me va a bendecir. Y así era. ¿Ah? Ellos tenían que, su parte era llevarlo primero para Dios, y Dios hacía el resto. ¿Cuándo se hacía? En la fiesta de la Pascua, y principalmente el domingo. ¿Cuándo resucitó Cristo? El domingo. Por eso Pablo dice las primicias. Primero Cristo. Entonces era una ofrenda de las primeras gavillas de grano también. Daban los granos primeros, también lo daban, para dar gracias a Dios por la provisión, antes de consumir el resto de la cosecha. Primero era Dios. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Primero estoy yo en tu vida, después los demás. Después tu prójimo, y después tú. ¿Se entiende? Por eso Dios no ha cambiado, hermano. Dios sigue igual. Dios lo que nos pide a nosotros, sus hijos, ahora, es que nosotros lo tengamos en primer lugar. Que lo amemos a Él en primer lugar. A los israelitas le pide lo mismo. Ámenme a mí en primer lugar, y a su prójimo en segundo lugar. ¿Y cómo se demuestra el amor? Con hechos. Se demuestra con hechos. Y acá vemos un hecho. Ellos amaban a Dios y lo demostraban llevando sus frutos a los sacerdotes, para que Dios continuara bendiciendo sus cosechas. Debía traerse lo mejor de los primeros frutos de la tierra. No eran las obras, no era, me quedó una manzana ahí, tirada ahí, me sobró esa, bueno, llevarla para el templo. No era así, era lo primero. No se daba sobras, se daba lo primero. ¿Ah? Lo primero de la tierra, los frutos de la tierra, lo primero de los granos, lo primero del vino, lo primero del aceite, y muchas veces los animales. Los sacerdotes agitaban una gavilla de manojo ante el Señor, usualmente en el día después del sábado de la Pascua, simbolizando, en un símbolo espiritual, ¿verdad?, con esa gavilla que era, la fertilidad del Señor. El Señor está bendiciendo, tenemos cosechas, el Señor nos está dando frutos, era para darle gloria a Dios. En el Antiguo Testamento representaba la consagración de la vida y el fruto a Dios. En el Nuevo Testamento se refigura en la resurrección de Cristo como las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15, 20 al 23. Figura que las primicias de los que durmieron. Entonces, en forma de gratitud de la provisión de Dios, era una manera de reconocer que todas las bendiciones provienen de Dios. Todo lo que ellos habían cosechado, todo era gracias a quién, a Dios. No era gracias a que ellos eran inteligentes o que ellos sabían plantar, sino que era gracias a Dios. Y ellos reconocían eso. Reconocían que todo lo que tenían era gracias a Él. Por eso le daban lo primero. Lo mismo nosotros, ¿no? Somos cristianos y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que todo se lo debemos a Él. Por eso nuestra vida, como cantamos, Señor, nada tengo para dar, solamente mi vida.
para ofrendarte. Solo eso tengo para darte. Y eso es lo que Dios pide. Dame tu corazón, hijo mío. Dámelo. Entonces, nuestra forma de agradecer es sirviendo a Dios, amando a Dios, ¿verdad? Amando a mi prójimo, amando a mi hermano. Y es la manera de agradecer que Dios nos ha salvado. Vivir la Escritura. Entonces vemos que esto era un tiempo de fiesta en el tiempo de los judíos, y era una fiesta ordenada por Dios en Éxodo 23, 16 al 19, y en Levítico 23, como ya dije. Éxodo 23, 16 al 19 y Levítico 23. Habla de esta fiesta de una forma de gratitud hacia Dios, darle la primicia de todo a Dios. Seguimos, 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15, 21. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está. Está hablando de hombres. Adán era un hombre. Jesucristo era hombre, pero sin pecado. Entonces Pablo comienza a explicar lo que significa para nosotros las primicias, para nosotros los cristianos. Adán lo que nos dejó, ¿qué fue? La muerte y el pecado. Eso es lo que heredamos de Adán. El segundo Adán nos deja, ¿qué? La vida eterna, el perdón de pecado y la resurrección de los muertos. Aquí Pablo comunica la misma idea que se encuentra en Romanos 15, 12 al 21, y lo mismo relata ahí Pablo en Romanos 5, capítulo 5, 15, 12 al 21. Adán, por un hombre, es una cabeza de la raza humana, y fue el primer hombre. Y toda la humanidad fue puesta bajo muerte, ¿por quién? Por Adán. El segundo Adán, Jesucristo, un hombre, 100% hombre, es la otra cabeza de la raza humana. Jesús trae resurrección a todos los que están bajo su liderazgo. Los que vamos a estar con Dios, los que creímos con Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado para no pecar. Los no creyentes también van a tener un cuerpo, pero para condenación. Que ya lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Una condenación eterna es lo que le espera al mundo. Bueno, también van a tener un cuerpo para soportar eternamente la condenación allí, en ese lago de fuego que habla Apocalipsis. 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, como dije anteriormente, Adán nos dejó la muerte, Cristo nos deja la vida. ¿Esto significa que todos son resucitados? Sí y no. Sí y no. Todos serán resucitados en el sentido de que recibirán un cuerpo de resurrección. Eso sí, todos. El mundo y el cristiano. Más que diferentes cuerpos. Un cuerpo para estar con Dios y otro cuerpo para estar en la condenación, ¿verdad? Vivir para siempre. Unos condenados y otros con Jesús. Jesús claramente habló de esta resurrección, que Él era la resurrección y la vida. Habló también de la condenación en Juan 5, 29. Entonces todo esto ya el Señor lo dijo. Pablo está repitiendo lo que dijo el Señor. ¿Entiendes? Por tanto, todos son resucitados, pero no todos recibirán la resurrección de vida. No todos recibirán la resurrección de vida. ¿Quiénes son los que reciben la resurrección de vida? Los que creen en Jesucristo. El que dijo yo soy la vida. El que no cree en Jesucristo tiene la ira de Dios. Está condenado. Algunos, como dije, recibirán la condenación y otros van a tener un cuerpo glorificado. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 11. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 11. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Tito 3, 4 al 11. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios hacia nosotros? Nos salvó. No por obra de justicia por que nosotros hubiéramos hecho, no fue porque nosotros éramos preciosos, o porque éramos tan buenos, o porque vivíamos en la iglesia tal, o de chiquito mi abuela me hablaba de Cristo. No, no es eso. La Biblia no habla de nuestras obras. Fuimos salvos por una obra, la obra de Cristo, no por la obra nuestra, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, sino por su misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos va renovando día a día? El Espíritu Santo. ¿Se entiende? No es porque nosotros hagamos más fuerza o porque
seamos más inteligentes, sino que es el Espíritu que mora en nosotros. Nosotros alimentándolo, dándole palabra, orando a Dios, el Espíritu nos va regenerando, nos va renovando. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No nos dio un poquito de Espíritu, nos dio abundantemente. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Bueno, ¿herederos de qué somos? De tener vida eterna. Vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza. Pablo está hablando a Tito. Tito estaba en Creta como pastor, fue a ser anciano allí en Creta. Creta era una ciudad conocida por que eran mentirosos. ¿Ah? Todos eran mentirosos, prácticamente todos, pero no todos, pero bueno, era conocida de la ciudad de los mentirosos, los cretenses. Y ahí estaba Tito, y había una iglesia, y Tito tenía que formar ancianos. Entonces Pablo dice, enfatiza en esto, que fue por gracia la salvación. No fue por la obra de ellos, sino que fue por la misericordia de Dios. Por eso versículo 8 dice, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que instas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Hermano, ¿de qué no tenemos que ocupar? En buenas obras, en hacer el bien al prójimo, no hacerle el mal. Me dice, ¿no me hablaste? Bueno, no te hablo, te doy vuelta la cara. ¿No me saludás? Yo tampoco te saludo. Nosotros no estamos para eso, no estamos para hacer buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras, no para vengar. ¿Quién es el que se venga? ¿Quién hace la venganza por nosotros? Dios. El Señor dice, mía la venganza. Tú fuiste salvo para buenas obras. Para buenas, sí, pero no me quieren. Sí, pero no me... Tú haz el bien y vas a hacer callar la boca del maligno. Haz el bien. El bien vence el mal. No podemos vencer el mal con el mal. Vencemos el mal con el bien. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Fuimos salvos para eso. Por eso Pablo dice, dile a la iglesia, Tito, que se ocupen de hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita. ¿Qué tengo que evitar como cristiano? Porque también fue para la iglesia de Creta, pero es para la iglesia de Urano también, ¿verdad? Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusión acerca de la ley, de religiones, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones después de una, de otra amonestación, desecharlo. Bueno, Pablo es bien drástico. 2 o 3 veces, una persona que se dedique a dividir la iglesia, hay que hablarle 2 o 3 veces, exhortarlo con amor, y si no cambia, decirle, bueno, mira, la iglesia ha tomado esta decisión, lo que dice aquí, tú has causado división, y ya se te ha amonestado 2 o 3 veces, ¿sabe qué? Te tienes que ir de aquí. ¿Ah? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está condenado por su propio juicio. Porque no se dedica a hacer lo bueno, sino se dedica a dividir la iglesia. ¿Se entiende? Entonces lo que vemos, que lo que tratamos de ver es que la salvación o la vida eterna no es para todos. No es para todos, sino para los que creen. Los que tienen fe en Dios y su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Los que viven por fe. ¿Y quiénes son los que viven por fe? Los que tienen el Espíritu Santo. No todo el mundo vive por fe, sino los creyentes. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo nosotros vamos a sentir reposo? Cuando venga el Señor. En el mundo no vamos a tener reposo. ¿Se entiende? Vamos a tener problemas, dificultades. El reposo viene cuando viene el Señor a buscarnos. Vino el Señor a buscarnos. Y ahí, ahora sí, tengo paz, tengo reposo. Pero mientras estemos en esta tierra, no nos engañemos. No fuimos salvos para, tener paz y todo nos vaya bien, tener dinero, tener trabajo de sobra. En el mundo van a llegar aflicción, dijo el Señor. Pero confíen en mí, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. La comida, el techo y ropa, yo se la voy a dar. Confíen.
confíen en mí. ¿Cuál es nuestra tarea? Confiar. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una poquita fe. Yo tengo una fe pequeña, más chiquita que un grano de mostaza. ¿Se entiende? Y ahí nos damos cuenta de la poca fe que tenemos, cuando dudamos del poder de Dios. Pero el reposo va a venir cuando venga el Señor a buscarnos. ¿Y cómo va a venir el Señor? En llama de fuego. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá no dice los que dicen ser cristianos van a estar. No, los que no obedecen. ¿Cómo se conocen los cristianos? ¿Cómo se conocen? El Señor lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos son los cristianos, ¿verdad? Pero los que no obedecen van a recibir la ira de Dios. El Señor viene con los ojos ya con llama de fuego, los cuales, acá lo dice, versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, fuera del Señor. Cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, si el Señor no hubiese resucitado, esto no pasaría. ¿Se entiende? Entonces, el propósito de la resurrección de Cristo era tener los cuerpos glorificados para nosotros. El propósito de la resurrección de Cristo era tener los cuerpos glorificados. Después lo vamos a volver a reiterar para que nos quede. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Acá Pablo dice, bueno, cada uno en su debido orden. ¿Ah? El orden primero, ¿quién es? Cristo, las primicias, lo que hablamos hoy, es lo primero. Luego lo que son de Cristo, en su venida. ¿Cuándo? Cuando Él venga a buscarnos. ¿Ah? Entonces, pero las primicias, como dije hoy, hablamos ya de las primicias, hablamos de Levítico, hablamos que el Señor tenía que ser el primero, ¿verdad?, en resucitar. Entonces, toda la resurrección, vamos a tener el cuerpo glorificado, todo se lo debemos a Él. Nuestra resurrección la tenemos gracias a Él porque Él resucitó. Si Él hubiese quedado muerto, nosotros no teníamos resurrección. ¿Ah? Íbamos a vivir eternamente separados de Dios, pues no podíamos estar al lado de Dios. No podíamos estar con un cuerpo glorificado. Los que murieron en Cristo y los que estemos cuando venga el Señor en el rapto de la iglesia, junto con los hermanos que murieron antes que nosotros, desde el Pentecostés hasta ahora, si Cristo viene ahora, desde el Pentecostés hasta ahora van a ser los que van a resucitar ellos primeros, por lo menos lo que dice la Biblia. Primero los muertos que murieron en Cristo, luego nosotros, y lo vamos a leer para que vean que no es palabra mía, sino es lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Bueno, Pablo, ¿qué estás esperando? La venida del Señor. ¿Qué estamos esperando nosotros? La venida del Señor. Y sabemos que el Señor viene. No pereceremos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y acá está. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ellos van a ser los primeros. ¿Ah? Así que cuando hay un terremoto y ahí pues, y empiezan a resucitar gente, bueno, son cristianos que están resucitando, que están dando un cuerpo glorificado. Y acá el versículo 17, luego nosotros, ¿quiénes? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron antes que nosotros, los que tienen un cuerpo glorificado. El Señor nos arrebata, nos saca de la tierra y nos da un cuerpo glorificado y nos vamos juntos. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. ¿Con qué nos alentamos, hermano, nosotros? Con esto. Hermano, viene Cristo. Estás quedado. Hermano, sirve. Hermana, sirve. Viene Cristo. Tenemos que estar pronto, como las vírgenes sensatas. Pronto, para Él viene. Las vírgenes insensatas se acostaban a dormir, esperaban ahí. No, el Señor demora. Andá a saber si viene hoy, si viene mañana.
Sí, cuando venga veremos a ver qué pasa. No, las vírgenes insensatas estaban preparadas con sus lámparas, con su aceite, preparadas para cuando viniera Él, irse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos estemos preparando. Y cuando Él venga nos encuentre sirviendo, trabajando para Él, honrándolo. Pero bueno, lo que estamos viendo es que va a haber una resurrección, ¿verdad? Porque me voy del tema. Va a haber una resurrección y primero los muertos, y de los muertos cristianos, desde Pentecostés hasta ahora, y después nosotros. También los que se queden, acuérdense, los que se queden en la gran tribulación, los que hoy no creen en Cristo, se van a quedar, ¿ah? Pero en la gran tribulación van a haber creyentes que van a creer. Los que crean en el Evangelio por medio de la fe, se salvarán y van a tener un cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga con nosotros a reinar. Cristo nos arrebata, nos lleva. Comienza la gran tribulación. ¿Ah? Y ahí en la gran tribulación van a haber gente que se va a salvar. Va a haber gente que se va a salvar. ¿Cuándo ellos van a tener el cuerpo glorificado? Cuando Cristo venga con nosotros a reinar el milenio. ¿Se entiende? ¿Dónde lo dice? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Lo dice Juan, que lo vio. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bueno, habían tronos. Juan mira que había cantidad de tronos. Y Dios puso a cada cristiano que Él designó a que juzgara. ¿Bien? Y vi las almas de los decapitados. Mira para el costado y ¿qué ve? Las almas de los decapitados. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, con Cristo 1000 años. ¿Se dan cuenta? Ahí lo está diciendo. Ahí lo dice la Escritura. Bueno, estos creyentes van a recibir, si no, obviamente si no, como dice la Escritura, no sellan con la marca de la bestia, la fe va a ser probada como nunca se ha probado. Así que más vale, hoy es el día de salvación, arrepiéntanse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen tiempos donde van a sufrir de verdad. Van a sufrir de verdad. Hitler va a ser Papá Noel, acostado de lo que va a pasar en la gran tribulación. Así que hoy es día de salvación. Crean en Jesucristo, arrepiéntanse de su pecado. No esperen llegar a esto. Porque si llegan a esto, lo que les espera es que les corten la cabeza si creen en Cristo. Eso es lo que les espera de lo que dice la Escritura. Pero si ustedes en la gran tribulación soportan todas las persecuciones, soportan todos los problemas que van a tener por no tener la marca de la bestia, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder trabajar, no van a poder hacer nada. Solamente van a vivir por la gracia y misericordia de Dios. ¿Se entiende? Y aún así el fin es cortarle la cabeza aquí en la tierra. Bueno, si soportan todo eso, van a tener un cuerpo glorificado. Dios lo promete. También se cree que en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, ya pasamos al reino milenial, algunas personas van a morir, porque van a haber personas, porque ¿a quién vamos a reinar? ¿Se entiende? Venimos a reinar con Jesús, y no hay nadie en la tierra, que ¿a quién vamos a reinar? ¿A las vacas o no sé, a los árboles? No, van a haber personas, ¿se entiende? Y esas personas van a morir también, van a morir. Y bueno, también, sí, obviamente van a morir y van a tener un cuerpo glorificado, y al final van a resucitar los no creyentes. El final de todo es los no creyentes, en el gran trono blanco, que nos habla Apocalipsis. Pero antes del trono blanco, del gran trono blanco, que Dios va a juzgar a los no creyentes, los que van a ir al lago de fuego, los que murieron en el reino milenial, van a tener un cuerpo glorificado. ¿Se entiende? Ahora pasamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y aquí Juan nos habla de lo que vio. Y vi un gran trono blanco, ya que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quiénes? Para los no creyentes. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros según sus obras. Bueno, y acá habla que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea, el infierno también entrega sus muertos, los que estaban ahí, le entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Recién aquí la muerte es lanzada al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que había muerte antes de esto, en el reino milenial, ¿se entiende? Recién ahí el Señor la muerte la tira al lago de fuego. El infierno lo tira al lago de fuego. Y queda ahí con las personas que estaban ahí. La muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que le espera al no creyente. Ir al lago de fuego. El juicio final que el Señor Jesucristo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer Él? Porque fue que desecharon a Él. No quisieron creer en Él. ¿Se entiende? Entonces Él lo va a juzgar. Él tiene toda la autoridad. ¿Recuerden lo que dijo el Señor? Mi Padre me dio toda la autoridad. Apocalipsis, lo vamos a ver después. Apocalipsis 21, versículos 7 al 8. Apocalipsis 21, versículos 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién es el que entra ahí? El que vence. ¿Por qué vencemos, hermanos? Porque Dios está con nosotros. No porque nosotros seamos súper, ¿se entiende? Es porque Dios está con nosotros. Pero los cobardes, y acá da la lista de los que no van a entrar, los cobardes, aquellos que se avergonzaron, aquellos que no hablaron de Dios, aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, y lo que vimos hoy, los que conocen a Dios, confían en Dios. Los que no conocen a Dios, no confían en Dios. Entonces obviamente no van a confiar en la palabra de Dios. Los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas son las obras que ellos hacían. ¿Por qué hacían estas obras? Porque no eran cristianos, porque no creyeron en Cristo. ¿Se entiende? Entonces el propósito de la resurrección de Cristo, acá volvemos otra vez al propósito de la resurrección de Cristo. El propósito de la resurrección de Cristo, era para que los creyentes en el tiempo de Pentecostés hasta hoy en día, del rato de la iglesia cuando venga el Señor, tengamos un cuerpo glorificado. Ese es el propósito 1 que miramos. Que los creyentes desde Pentecostés hasta el rapto, hasta hoy en día, tengamos un cuerpo glorificado. 2. Los creyentes en la gran tribulación también, cuando mueran, mueran, resuciten, tengan un cuerpo glorificado. 2. Los creyentes en la gran tribulación también, cuando mueran, van a resucitar y van a tener un cuerpo glorificado. 3. Los que mueran durante el milenio van a tener un cuerpo glorificado. 3. Los que mueran durante el milenio van a tener un cuerpo glorificado. Entonces vemos la importancia de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque si Cristo no resucitó, todas estas cosas no se podrían hacer. Y el plan de Dios se pararía, ya está. Todo lo demás se paró. No se puede hacer nada. 1 Corintios 15, 24. 1 Corintios 15, 24. Ya Pablo dice, luego el fin. Ahora Pablo pasa al fin de los tiempos, el fin de todo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya cumplido todo dominio y toda autoridad y potencia. El Hijo de Dios es el Rey de Reyes. Lo que nos va a entender acá Pablo es que el Hijo de Dios se va a hacer cargo de la tierra y va a poner orden. Va a poner el orden que había antes de existir el hombre. ¿Se entiende? Porque por culpa del hombre y del pecado del hombre, todo se desordenó. Entonces viene Cristo a poner orden. Acuérdense que ahora es el rey, el juez. No viene como la ovejita, como el Cordero de Dios. Ahora viene como juez y viene haciendo justicia, con vara de hierro. Y por eso dice, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué es lo que te quiere decir?
que el Señor, después que deje todo ordenado, su reino se lo va a entregar ¿a quién? Al Padre. Y lo vamos a analizar eso. Entonces vemos que el tercer aspecto es la resurrección de Cristo, donde Cristo tiene el control de todo en el fin de los tiempos, cuando baje la nueva Jerusalén. Baja la nueva Jerusalén, ya termina el reinado milenial de Jesús. Termina el reinado de Jesús. Los 1000 años. Entonces el Hijo de Dios entrega todo ordenado al Padre. Padre, dejé todo ordenado, te entrego todo. El universo restaurado es ahí donde el Hijo le da o le devuelve el reino a Dios el Padre. Parece que el Padre le da todo al Hijo. Ahora el Hijo le da todo al Padre. ¿Se entiende? Y es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. El Padre viene con la nueva Jerusalén, junto con el Hijo de Dios, y con nosotros estaremos en nuestra ciudad celestial. Por, obviamente, la eternidad. Y eso lo trata Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Apocalipsis 21, capítulo 21 y capítulo 22. Después en su casa lo leen y se dan cuenta de lo que estamos hablando. Sabemos, mientras que Cristo reine en el milenio, van a haber rebeldes. Mientras Cristo reine, van a haber rebeldes. ¿Por qué? Van a haber personas. Y acuérdense que Satanás va a ser soltado. ¿Y Satanás qué va a hacer? ¿Se va a arrodillar y se va a someter a Cristo? No, va a ser una rebelión contra Dios. Y es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, con el reinado de Cristo van a haber rebeldes, Satanás va a ser soltado, y bueno, este Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer? Va a poner orden, porque no va a haber, no va a estar el corderito, va a haber un juez, un rey, ¿se entiende? Que va a regir con vara de hierro. Apocalipsis 19, ahí habla cómo va a regir Dios con su reino con vara de hierro, un reinado firme y perfecto, y va a tratar a Satanás y a su aliado con firmeza. La resurrección de Jesús lleva a la resolución de todas las cosas. La resurrección de Jesús lleva a la resolución de todas las cosas. Era imprescindible que Jesús resucitara. Cuando habla del fin, aquí cuando habla del fin Pablo, entrega el reino al Dios y Padre, ese es el fin. En Efesios 1.10, Pablo revela el propósito eterno. Efesios 1.10, Pablo revela el propósito eterno de Dios en la historia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él lo va a hacer, el Hijo va a hacer todo eso. ¿Se entiende? Él murió por el universo, Él murió por nosotros, Él murió para salvarnos a nosotros, pero también va a venir y va a reinar con vara de hierro su creación, su mundo, su universo, porque el Padre se lo dio. Después que deja todo arreglado, Dios Hijo se lo da al Padre otra vez. Por eso, aquellos que no creen, lamentablemente hay gente que no cree en la dispensación, en los tiempos de Dios. La dispensación y los tiempos de Dios están en la Biblia. ¿Se entiende? Ustedes miran la Biblia, hay un tiempo. Hoy estamos en un tiempo, ¿en el tiempo de qué? En el tiempo de la gracia. Después va a pasar el tiempo de qué? De la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, el tiempo del reino milenial. La Biblia está separada por tiempos. Es algo bíblico hablar de las dispensaciones. Entonces el Hijo de Dios va a ir cumpliendo todos los tiempos. Y va a reunir todas las cosas y se la va a dejar todo en orden y se la da al Padre. Aquí en 1 Corintios, Él espera el tiempo cuando todas las cosas son resueltas en Jesucristo y que Él presente todo al Padre, dando gloria a Dios, que fue el autor de este plan eterno. ¿Quién hizo el plan? El Padre. ¿Quién ejecuta el plan? El Hijo. El Hijo, haciendo todas estas cosas, ¿a quién está dando gloria? Al Padre. ¿Cuál era el deseo del Hijo cuando estuvo en la tierra que lo dijo? Mi deseo es glorificar a mi Padre. Y Él lo está haciendo. No es que está sentado en el trono y dice, bueno, ahora sí, vengan y me sirven. No, Él sigue sirviendo. Él sigue glorificando al Padre. Él sigue haciendo la voluntad del Padre, el plan del Padre. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y es lo que dice la Escritura. Por ahora Dios ha permitido una medida de dominio y autoridad y potencia a los hombres y Satanás. Obviamente que Dios es el que está controlando
todo, porque nada escapa de la mano de Dios, ¿verdad? Pero ellos todavía hacen sus cosas controlados por Dios, y los seres humanos también. No es que andamos todos como robots, ¿verdad? Sino que, pero cuando reine Cristo, se va a hacer lo que Él diga. E incluso la muerte, de Cristo tiene la llave de la vida y de la muerte, dice la Escritura, ¿verdad? Pero obviamente que tanto la libertad que tienen los hombres, la libertad que tiene Satanás, los demonios y la muerte va a ser temporal. ¿Por qué? Porque un día Él va a dominar todo. ¿Ah? Por eso el tiempo final dice que Él tirará la muerte al lago de fuego. No va a haber más muerte. ¿Cuándo no va a haber más muerte? En la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Ahí no va a haber más muerte. Y ahí es el enemigo último de nosotros que va a ser destruido, que es la muerte. Jesús tomará su lugar legítimo como el bendito y único soberano y el Rey de Reyes y Señor de Señores, es lo que habla en 1 Timoteo 6:15. Después de la resurrección, Dios finalmente resolverá toda la historia de acuerdo con su voluntad. Todo esto es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Hijo, es la voluntad del Padre. Pero si es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo. Cuando es la voluntad del Hijo, es la voluntad del Padre y del Espíritu. ¿Se entiende? No se contradice. Dios no se contradice. Entonces, si Cristo no resucitó de los muertos, no puede completar la obra del Padre. No puede restaurar nada, ni darle el reino al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. ¿Se dan cuenta la importancia de la resurrección de Cristo para todo el plan de Dios? 1 Corintios 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Acá lo dice la Escritura. Él va a reinar ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Por eso dice el texto que es preciso que reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Como un rey todopoderoso y soberano va a venir venciendo nuevamente a Satanás. El Señor ya venció a Satanás en la cruz. ¿Ah? Ya lo venció, ya está derrotado, ya está vencido en la cruz. Pero lo venció ¿cómo? Como el Cordero de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a vencer? Como el Rey de Reyes. Doblemente. Acá vemos que en Apocalipsis habla que viene venciendo, ¿verdad? Como el Rey. Por eso digo, siempre hablamos, hermanos, que no nos olvidemos que Satanás y los demonios están vencidos. No podemos estar pendientes de Satanás. No podemos estar pendientes de los demonios. ¿Se entiende? No podemos tener miedo. Sí tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, guárdame del mal. Guárdame. ¿Verdad? Pero no tener miedo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo miedo a mi enemigo derrotado. ¿Se entiende? Es algo ilógico tenerle miedo a una persona que ya está derrotada y que en el futuro le espera más derrotas. Nuestra tarea es temerle a Dios y hacer su voluntad, ser luz. Satanás perdió el reinado, Cristo lo venció y nosotros seguimos al vencedor, no seguimos a Satanás. Y si seguimos al vencedor tenemos que andar confiados, confiar en Él. No preocuparnos por el mal ni en el mundo. Sí tenemos que preocuparnos por las cosas, por el mal y por todo lo que pasa y obviamente el pecado. Tenemos que preocuparnos y porque Dios busca santidad, pero primeramente santidad en mi vida. Yo tengo que preocuparme primeramente por mí, que yo sea luz, que viva una vida santa, que ande en buenas obras, que ande en los frutos del Espíritu, ¿verdad? Preocuparme por la iglesia local donde Dios me ha puesto, que haya santidad, pelear contra el pecado. Pero no preocuparme por un enemigo vencido. Ya Satanás fue vencido. Y Satanás anda como león rugiente buscando a cristianos débiles, niños, ¿verdad? Que se apartan, que se alejan de Dios, que no quieren estar en las cosas de Dios. Y ahí, ¡pum!, ataca a Satanás. Satanás no va a atacar al que esté más fuerte. Por eso dice ataca a los más débiles. Por eso nuestra tarea ¿qué es? Andar mirando a ver si Satanás me agarra. No, está fuerte. Cuando venga Satanás, voy a estar con la armadura de Dios. Y es lo que Dios nos promete. Ponete la armadura de Dios para estar firme. Cuando venga la acechanza del diablo, tú estás firme. Entonces Pablo nos recuerda algo importante. La muerte es un enemigo. La muerte es un enemigo.
como dije, la muerte es el enemigo último donde va a ser vencida. Apocalipsis 20 al 9 y Isaías 65, 20. Apocalipsis 20, versículo 9, Isaías 65, 20. En el reino milenial va a haber muerte. Por eso va a ser el último enemigo que va a tener Cristo que derrotar. Entonces va a derrotar, no, lo va a destruir. Ya fue derrotado. Perdón, me equivoqué. Va a destruir la muerte. La muerte fue derrotada porque eso no da vida eterna ahora. Pablo nos recuerda algo importante, como dije, la muerte es un enemigo. Cuando Jesús vino a la tumba de Lázaro, se estremeció en espíritu, dice, y se conmovió. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Porque Lázaro murió? No, si ya Lázaro iba a resucitar. Él lloró porque, Juan capítulo 11, versículo 33 y 35. Juan capítulo 11, versículo 33 al 35. No simplemente porque Lázaro estaba muerto, sino porque Jesús lo resucitaría pronto. Eso no era el problema. En lugar de ello, Jesús estaba turbado por la misma muerte, lo que causaba la muerte en el ser humano. Era un enemigo para el ser humano. Hoy, algunos, ¿verdad?, les dice que abracen la muerte como un amigo. La muerte no es un amigo, es el enemigo de Dios, que quita la vida de su creación. El enemigo es un enemigo derrotado por la obra de Jesús, pero no está destruido. Cristo lo va a destruir después. Va a ser destruido por nuestro gran Señor. Lo venció como a Satanás y después lo va a destruir. La destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección de Cristo. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. ¿Qué está demostrando ahí? Que Cristo derrotó la muerte. No la destruyó, sino que la derrotó. Y ahí se levantaron los creyentes, ¿verdad?, antes de Cristo. Y es lo que habla Mateo 27, 52 y 53. Que se levantaron y fueron todos para Jerusalén. Y muchos lo vieron. 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Si el Señor no resucitó, no puede sujetar nada, ni vencer nada. No tiene autoridad de nada. Perdió la autoridad. No puede darle nada al Padre. Por eso el Señor le dijo, resucitado a los creyentes, en Mateo 28, 18, dijo, se acercó a ellos y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder. Acá estoy, resucitado. Tengo todo el poder. Ahora el Hijo siempre está sirviendo al Padre y hasta ahora sigue sirviendo al Padre. Y cuando venga va a seguir sirviendo al Padre porque es la voluntad del Padre. Es el plan del Padre. Cristo es el siervo ejemplar para nosotros. Es el siervo ejemplar. Entonces, el Hijo está sirviendo al Padre como ese siervo ejemplar, que un día cuando tenga todos los enemigos en el lago de fuego, le va a entregar todo al Padre. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 15, 28. Pero luego, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre, para que Dios sea todo en todo. ¿Quién va a ser glorificado? Dios. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo va a seguir reinando, porque en Apocalipsis 11:15 dice que su reinado es eterno. Va a seguir reinando, pero va a estar sujeto a la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo. Como lo dice el texto nuestro, versículo 28. Así fue en la eternidad, y Cristo va a volver a restaurar todo para que sea como antes. Para que Dios sea en todo y en todo. Aquí Pablo hace referencia al deseo de Dios, el Hijo, de glorificar a Dios. El deseo del Padre por la eternidad, ese es el deseo del Hijo. ¿Cuál es el deseo del Hijo? Hacer lo que Él quiere, no glorificar al Padre. ¿Qué es el deseo del Padre? Glorificar al Hijo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo. Los tres en uno. Dios es glorificado. ¿Dónde dice eso? Bueno, glorificar al Padre. Juan 17:4 habla a Jesucristo que su deseo era glorificar al Padre.
Juan 17.5 habla que el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo glorifica al Hijo en Juan 16.14. Juan 16.14. Este aspecto de la naturaleza de Dios es algo en lo que Dios quiere que andemos nosotros, teniendo una preocupación para la gloria de Dios y por mi hermano, ayudar a mi hermano. Mi hermano tiene que superarme. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que él crezca y yo mengüe. Esa tiene que ser nuestra actitud, porque esa es la actitud de Cristo. Glorificar al Padre. La actitud del Padre es glorificar al Hijo. La actitud del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. No, nadie hace algo para ellos. ¿Se entiende? Y ese sentir que nos habla Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11, Filipenses 2, 3 al 11, ese sentir tiene que estar en nosotros como cristianos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Yo primero yo, segundo yo, esto no me conviene, no, dice Dios, eso no. ¿Por qué? Porque la Trinidad no hace eso. El Hijo no hace eso, el Padre no hace eso y el Espíritu no lo hace. ¿Quién lo hace? Lamentablemente nosotros, en nuestro cuerpo carnal, nuestra humanidad mala. Queremos siempre nosotros nuestro bienestar, mi conveniencia, lo que a mí me sirve, lo que a mí me gusta. Bueno, ¿saben qué? Dios no actúa de esa manera. No mirando cada uno por lo suyo propio, versículo 4, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pablo da una enseñanza y pone a Cristo, el sentir de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué somos nosotros? Siervos. Y ahí, hasta ahí llegamos. No llegamos a más. Yo quiero ser siervo. Es más, llegamos al cielo, no olvídense de que Dios diga, wow, entró el predicador, el teólogo, fulano. No. Entra, siervo. Útil. Entra, siervo útil. Hasta ahí llegamos, hasta siervo. ¿Saben? Ese tiene que ser nuestro sentir. Somos siervos. Esclavos de Dios. Esclavo de Dios. Y esclavo de mi prójimo. Y de mi hermano. No que me tienen que servir a mí porque yo soy fulano de tal. No. Ese no es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es ser siervo. Y Él vino a la tierra a ser el siervo. Hasta siervo de los discípulos, lavándole los pies. Siendo Dios. Entonces Él deja su reino, se despoja, toma su forma de siervo y se hace como un hombre. Obviamente sin pecado. Para servir a los hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servir a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Dónde va a haber exaltación? En el cielo. ¿A quiénes? ¿A los cristianos qué? Se humillan. Que se humillan. Somos siervos. Estamos para servir. Los que se humillan. ¿Queremos un aplauso en la tierra? Eso es lo que quiere el mundo. ¿Queremos la aprobación de mis hijos, la aprobación de mi esposa? Eso es lo que espera el mundo. ¿Qué dice Juan? No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los aplausos del mundo. Eso es lo que quiere nuestra carne. Cristo cuando vino a la tierra, y se acuerdan cuando la gente lo agarró y lo quiso llevar, este es nuestro rey, vamos a llevarlo. ¿Qué hizo él? ¡Pum! Salió de fuera, desapareció. ¿Por qué? Porque no vino a buscar la gloria de los hombres, vino a glorificar al Padre. Nosotros no venimos a buscar la gloria de nosotros, sino venimos a glorificar al Padre. Si el Padre nos va a recompensar en el cielo, ahí sí, ahí va a estar nuestra recompensa. Pero acá en la tierra, siervos. Hasta ahí llegamos, siervos. Así que hermanos, tengamos ese sentir, que no perdamos ese sentir, que no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, porque eso es del mundo, no es de Dios. Lo que es de Dios es la humillación y ser siervo. ¿Qué vamos a encontrar aquí en la tierra? Humillación. ¿Qué encontró el Hijo de Dios? Humillación. ¿Se entiende? ¿Pero qué? Cuando el Cristo va al cielo, el Padre lo exalta. Cuando nosotros vayamos al cielo, el Padre nos recompensa. Pero mientras tanto aquí en la tierra, humillación y servir. Humillación y servir. Como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que podamos
tener ese sentir. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos por este libro precioso de Corintios, que tú nos estás enseñando tantas cosas. Oh Dios, ayúdanos ahora a guardarla, a vivirla y enseñarla a otros. Que no seamos perezosos, que no, Padre, seamos tardos, sino que podamos ser prontos para servir. Padre, tú nos has mostrado que cada hombre y cada mujer de Dios en tu palabra era salvo y enseguida servía. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que podamos tener ese sentir, aquí la iglesia de Durazno, cada uno de nosotros, el sentir de siervo, de servir a los demás, no ser servido. Ayúdanos, comienza por mi vida, Padre. Padre, sé que soy el más pecador de todos, por eso ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos. Te alabo, Dios, y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí, hermanos, y bueno, continúen orando, y si Dios quiere, estaremos el miércoles estudiando Génesis, este precioso libro que hemos comenzado a estudiar, y bueno, que Dios nos ayude a entender su palabra y poderla explicar, porque mi mente es muy pequeña y esto no es una obra del hombre, sino es una obra de Dios. Que sea el Espíritu que me guíe para poder predicar su palabra. Muchas bendiciones, gracias hermanos por estar ahí. Que pasen bien.